Le dicto. Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos con la maestra María Julieta Maldonado Figueroa. Ella nos va a contar un poco de su experiencia como docente de educación especial. Pues buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Si gusta presentarse, dar una introducción de más o menos cuánto tiene usted ejerciendo como maestra. Claro que sí. Gracias por la invitación. Bueno, tengo en el año 2000 me gradué de la licenciatura en educación especial. Fue la generación 96-2000, con ese plan de estudios pues, de ese tiempo, ¿no? Del 2000 al 2009 trabajé en educación especial en Instituto Iris KM12, que es una escuela para ciegos y débiles visuales. Ahí fueron mis primeros años y también estuve trabajando en una USAER como maestra de apoyo, ¿sí? Como maestra de apoyo, aunque mi perfil es licenciada en educación especial en el área auditiva y de lenguaje, porque antes con ese plan de estudio con el que me formé, sí, nos daba áreas específicas y ese es mi perfil, auditiva y de lenguaje. Sin embargo, pues también ejercí como maestra de apoyo. Antes se podía, ahorita ya no se puede, y ahora menos con este nuevo plan de estudio, ¿no? Porque ya no hay áreas. Entonces, okay. Ya, o sea que ahorita ya es junto. Sí, o sea, es integral, es el plan de estudio vigente no te permite áreas, ¿sí? Te da una licenciatura en educación especial con el enfoque inclusivo, ya no hay áreas específicas, entonces eso va marcando mucho la diferencia en la intervención que tenemos como docentes de educación especial. Esa es realmente la pauta que va a ir marcando, que debe de ir marcando la diferencia en las intervenciones educativas que hacemos los maestros de educación especial. Tuve ese tiempo de experiencia solamente en el área operativa, en USAER, no me tocó trabajar en CAM, ¿sí? Porque hasta el 2009, a partir del 2009 ya empecé a trabajar aquí en la normal, entonces ya es totalmente, otra dinámica, ¿no? Porque aquí ya mi trabajo, mi intervención es como formadora de docentes. Okay. Muy bien, una duda nada más, por ejemplo ahora, antes había maestra de lenguaje y había maestra de apoyo, ahora ya no va a ser así. Ya no es así. O sea, va a haber una maestra para todo, ¿no? Es la maestra de educación especial. Si la licenciatura ya no te da un área específica, y eso es por la misma, el enfoque inclusivo, ya no debe de haber dos maestras. Áreas, sí, ya no es una especialización, la especialización es al enfoque, engloba el enfoque que trae el perfil de egreso, que es el enfoque inclusivo. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia que se ha venido marcando en el trayecto de los de la docencia, en la formación de los docentes. Okay. Sí, porque sí era una de mis dudas para más adelante, era decir, ¿cómo es que eliges ser de una área o de la otra si ya no está ya no están esas divisiones como quien dice, pero todavía en el área laboral hay quienes son auditiva y quienes son de apoyo, entonces ahora va a haber una sola maestra, o sea. Mira, desde el 2018 que fue el cambio rotundo que se le dio a esto, pero en el 2018 fue la licenciatura en inclusión educativa, ¿sí? A partir de ahí ya se dejó de trabajar por áreas, ¿sí? De formar, no de trabajar, de formar, porque
En la actualidad, como bien lo dices, en el área operativa todavía se sigue trabajando por áreas. Es por lo mismo, porque el sistema educativo no está preparado todavía para esos cambios. Tenemos desde el 2018, 19, o sea, tenemos este poquito tiempo llevando a cabo ese proceso de ensayo y error, porque como lo digo, el sistema todavía no está preparado, porque al momento de egresar y elegir tu plaza, te piden que escojas un área, que te vayas a un área de la cual no fuiste formada. Sí. Y del 2018 al 2022 hubo otro cambio de plan de estudio y que trae sus características propias, pues por algo es un cambio de plan de estudio, porque viene marcando diferencias, ¿sí? En primer lugar, pues el plan 2018 estaba formado por competencias, ese era el perfil de egreso, y ahora el plan 2022 está integrado por capacidades y marca mucho la diferencia. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar con unas breves preguntas sobre, más que nada, sobre cómo eligió esta carrera, cómo usted, ¿cómo se dice? Eligió ser maestra de educación especial. Okay. Y pues la primera pregunta es, ¿por qué usted decidió, o cómo fue eso, qué fue lo que influyó para que usted eligiera esta licenciatura? Bueno, tal vez desde que estaba yo en la prepa, ya tenía una inquietud por las personas con discapacidad, llamaban mi atención y me gustaba, sí, y yo ya podía visualizar a futuro que yo quería trabajar, yo me visualizaba trabajando. No sabía, no tenía nada de información de dónde me podía preparar para estudiar y atender a estas personas con discapacidad. Yo las veía y sabía que deberían de estar en alguna escuela. Y desde ahí empecé a interesarme, sí llamó mi atención. Y en una ¿cómo se llaman? Por donde hacen promociones de las universidades. Sí, ferias como vocacionales. Sí, una feria vocacional, ahí dieron a conocer la escuela normal y de hecho no sabían ni que existía y ya pues dieron la ubicación, que estaba aquí en Providencia, prácticamente lo veo. ¿Desde entonces está aquí en Providencia? Sí, estaba aquí en Providencia. Yo tengo una duda. Hubo una normal que estuvo en la Fernando F. Góra, ¿no era esta? Es una normal, pero es la normal superior. Es la ENSO, conocida. Y esta, creo que fue también esta, pero como la maestría. O tal vez los primeros años, pero sí, estoy segura. Los primeros años de la escuela normal estatal de especialización, sí, era en instancias prestadas, pues que eran en la Dora, sí es cierto. Pero ya, después tuvieron no desconozco en qué años, ¿no? Pero ya después tuvieron estas instalaciones. Y cuando a mí me tocó conocer que existía esta escuela, ya estaban aquí. Ya estaban. Muy bien, vamos a continuar con otra pregunta. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta profesión? Pues ya me mencionó que tenía curiosidad por estas personas, que usted quería integrarlas en una escuela, o sea, usted sentía que deberían ser integradas en una escuela, pero ¿qué más le llamó la atención de esta profesión? Ya que tuvo más información. Pues realmente
no tuve mucha información antes de elegir la escuela. Era solamente mi inquietud de que algo podía trabajar. Con estas personas, yo lo asimilaba con, así como te digo, no visualizaba yo, voy a ser maestra de educación especial. Nada, desconocía totalmente esa parte. Y mucho menos de la integración y de la inclusión, mucho menos. Nada de eso académico o profesional, sino yo me visualizaba yo creía que se trabajaba igual que como se trabaja en asilos de ancianos. O sea, tal vez lo agrupaba con este tipo de cuidados, de cuidados y de sujetos, pues cómo se trabajaba en un asilo de ancianos. Yo también decía como un manicomio, porque en aquel entonces no teníamos conceptos apropiados, pues decíamos cómo se nos, los tiempos cómo se nos ocurría o cómo escuchábamos. Incluso a mí nunca se me olvida que en una ocasión, estando en la prepa, vinimos aquí a la normal a jugar voleibol. Jugamos con el equipo de aquí y le pregunté a mi maestro entrenador, que era maestro del Cebeta, de la prepa, ¿qué era esta? ¿Qué escuela? ¿Cuál era? Y me dice, es una escuela donde van a ser maestros de los niños mongolitos. Ese fue el término que el maestro usó y fue lo único que me dijo. Y en cuanto me dijo eso, pues yo englobé todo. Esta es la escuela donde yo quiero estudiar. O sea, no impactó el término, no impactó nada, sino yo descubrí que había una escuela en la cual yo me podía formar para poder trabajar con aquellas personas que yo ya había visto y traía esa inquietud de que yo algún día podía trabajar con estas personas con discapacidad y pues que tal vez en aquellos tiempos también pude haber dicho, pues con los mongolitos voy a trabajar, ¿sí? Sin saber, sin tener nada de información. Entonces, pero eso fue lo que llamó mi atención, pues que había un lugar donde yo me podía preparar, donde me podía formar para poder trabajar en el futuro con las personas con estas características. Entonces se pudiera decir que en la prepa usted empezó con esta, ¿cómo se dice? Vocación de decir, yo quiero trabajar con este tipo de trabajo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta. ¿Qué habilidades considera indispensables para ser un buen maestro de educación especial? O sea, desempeñar un papel importante hacia la inclusión. Ok, ya para la inclusión, ¿no? ¿Qué habilidades? Ahorita debemos de trabajar de manera integral, debemos de cubrir muchos requisitos. No es suficiente con solo tener el gusto o solo tener el conocimiento o solo tener las habilidades y ser muy creativo y debemos de trabajar en esa integralidad que afortunadamente los planes de estudio ya lo traen implícito y todo el docente en formación que cursa los 4 años, ¿sí?, de la licenciatura en educación especial, quiera o no lo adquiere, ¿sí? Adquiere esa integralidad que requiere el profesional de la educación, ¿sí? Adquiere valores, adquiere actitudes, va cambiando actitudes, valores, actitudes, ética profesional, identidad docente, se va fortaleciendo con los cursos, ¿sí? Con los cursos, de manera natural se van ofreciendo, ¿sí? Se van ofreciendo. Se va desarrollando también los conocimientos, va adquiriendo todos los conocimientos
qué requiere su profesión y las habilidades, porque tiene que ir haciendo. O sea, entonces, quiera o no, lo va adquiriendo, ¿sí? Pero conscientes de que sí lo adquiere, pero en menor o mayor medida, y eso va a depender del individuo, pues, de la persona. Pero decía al inicio, afortunadamente ya contamos con toda esa integralidad que debe de tener el sujeto. Entonces ya queda de cada quien en qué medida se apropia de ello. Entonces, los planes y programas de estudio de la licenciatura que le da la formación inicial a los docentes, ya viene implícito en el plan de estudio, y lo desarrolla por medio de todos los cursos que llevan el trayecto de los 4 años. Y entonces debe de tener todas esas capacidades, ¿no? Son el cúmulo de las capacidades que viene ahora marcado en el perfil de egreso de los licenciados de educación especial de este plan 2022. Muy bien. Ok. Cabe señalar que pues cada plan tiene sus bondades, ¿no? Cada plan de estudios ha tenido sus bondades y se han sabido aprovechar, y la muestra es que hay generaciones tras generaciones de docentes egresados de aquí, y que en su momento como estudiantes manifestaron pues esas habilidades, algunos más, algunos menos, pero que ya en el área operativa, en sus roles ya profesionales, algunos sigue variando, variando. ¿Por qué? Porque la formación docente no termina en la formación inicial, ¿sí? Es continua y permanente. Entonces, es todo lo que implica la profesionalización del docente. Eso inicia siendo docente desde el momento en el que entras a la escuela normal, porque se considera ser docente en formación, ¿sí? Y terminas de ser docente hasta que te jubilas, pues. Entonces ahí implica ese crecimiento, ese desarrollo profesional, y de igual manera como lo llevaste a cabo como estudiante, igual lo lleva como docente del área operativa. Se va actualizando o fortaleciendo pues su profesión. Sí, es muy importante que los docentes se sigan actualizando, porque pues si se quedaron con la formación que tuvieron hace tiempo, pues nunca estarían súper desfasados de los nuevos términos, nuevas estrategias, todo esto que se va actualizando conforme pasa el tiempo. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos en tiempos anteriores? ¿Cuál ha sido uno de sus retos más fuertes como docente, y tanto antes y ahora en el presente? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuáles fueron y cómo han cambiado esos retos? Pues con base en la experiencia laboral, mis primeros años fueron en escuela para ciegos y débiles visuales, y el plan de estudio con el que me formé no fortalecía tanto las áreas específicas. En este caso, que se ocupaba del braille 100%, porque pues de lleno entré a una escuela de ciegos y débiles visuales. Entonces ese fue mi mayor reto, actualizarme, porque era la necesidad. Ahí en una semana me vi en la necesidad de adquirir, ¿sí? Porque lo que había visto en teoría, porque fue solo teoría, pues el plan de estudio así lo manejaba, entonces así se desarrolló, totalmente diferente ya en la aplicación de eso. Entonces fue la necesidad de capacitarme, de actualizarme con base en esa necesidad. ¿Sí? En primer lugar fue necesidad mía, porque iba a entrar ahí
conociendo nada Sí, sí, sí. de lo que es, teniendo nociones muy, muy vagas, muy generales y teóricas de lo que era pues, la discapacidad visual en general, Ujú. ¿sí? Y el proceso de enseñanza, todas las características pues, que se ocupaban ahí en esa escuela. Ese ha sido el reto y que ha sido pues la capacitación, ¿no? Y en la actualidad pues ya tendría que ser como formadora de docentes, porque la mayor parte de mi experiencia pues ha sido aquí como formadora de docente en la escuela normal. Entonces aquí el mayor reto igual sigue siendo la actualización, la capacitación. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a constantes cambios, ¿sí? El sistema educativo, todo esto implica mucho, siempre está en movimiento. Por eso requiere del docente que siempre esté en movimiento, que siempre se actualice, ¿sí? Que siempre vienen retos actuales, siempre van a venir retos actuales. Ahorita tenemos uno muy, muy actual, pues. Ese cambio de plan de estudios del 2018 al 2022, ¿sí? Casi prácticamente apenas íbamos conociéndonos, adaptándonos y cambiamos de plan de estudio. Entonces tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que documentarnos, capacitarnos. Entonces ese ha sido el reto siempre. Actualización y capacitación a los retos actuales. Muy bien. Cuando usted se dedicaba a la educación especial básica, ¿no? Sí, era okay. Primaria, era preescolar y primaria en esta escuela. Muy bien. ¿Qué es la mayor satisfacción que le dejó trabajar estos años ahí? Bueno, en primer lugar que ahí en la escuela me enseñaron algo que yo pues no había completado en la normal, ¿no? En mi formación inicial, que es no nada más el braille, sino la atención educativa a alumnos con discapacidad visual. Todo ese proceso, todo lo que se requiere, los programas específicos para la discapacidad visual, para atender el proceso educativo de un alumno con discapacidad visual, porque me pude dar cuenta que lo que es en sí el braille, como es un sistema universal, te lo aprendes en 2 días, si quieres, ¿no? En 2 días. Pero eso no es todo para la discapacidad visual. Es todo el proceso, todo lo que se ocupa. Eso es lo que pudiera rescatar, sí. Muy bien. Otra pregunta que vamos a hacer. ¿Cómo manejaban o manejan aún las situaciones con los alumnos, las situaciones difíciles con los alumnos y pues también padres de familia, que en su momento yo creo que sí tuvo cercanía con padres de familia? Es más común tenerlo cuando es la básica a cuando es universidad, ¿no? Claro. Sí, los actores educativos siempre van a estar presentes. Es necesario que siempre estemos contemplando los docentes. No podemos dejar por fuera a los padres de familia, porque somos complemento, padres de familia, alumnos y docentes, ¿no? Y comunidad. Entonces somos actores educativos que constantemente debemos estar trabajando en colaboración. Aquí tal vez ese sea la pauta, ¿no? El punto de análisis, cómo estamos llevando para que realmente podamos hacer equipo, ¿sí? Porque todos estamos involucrados en el proceso educativo de los alumnos, todos estos actores. Entonces, pero nosotros docentes
tenemos que hacer esos vínculos y sabemos que nos vamos a encontrar con padres de familia renuentes, desinteresados, otros muy activos, otros de más activos que no los podemos sacarnos de lo que no les corresponde a ellos. Entonces debe de haber un equilibrio y lo que es funcional es tener una postura de que cada quien debe de manejar desde su trinchera lo que le corresponde. Entonces, pero no es fácil. Si el docente no tiene conocimiento, manejo, dominio de lo que está haciendo, de los proyectos que tiene, de los objetivos que quiere lograr, va a ser muy fácil que se pierda. Si llega un padre de familia de los que son muy activos y que conoce más, por ejemplo, en el caso de la discapacidad visual, que es donde más trabajé, había padres de familias, la mayoría de los padres de familia interesados realmente en sus hijos, se vuelven especialistas, ¿sí? Y son de los que exigen a los maestros, y si algo no conoces de ello, te lo resaltan, y entonces por eso el docente tiene que estar bien preparado, pero tiene que marcar esos límites. ¿Y cómo los marcan los límites? Con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento, te tienes que preparar, ¿sí? Para que cuando hagas la reunión con padres, motives a los padres a que estén activos todos. Pero eso te genera un reto a ti, porque tú tienes que estar un pasito más arriba que los padres, para que los puedas realmente orientar, para que puedas realmente lograr que se comprometan y que hagan el trabajo que a ellos les corresponde. Entonces esa es la estrategia, ese es el punto. Si uno como docente no tiene el conocimiento, manejo y dominio de lo que le corresponde como docente, pues se le va a dificultar hacer ese vínculo con los padres de familia, incluso con los mismos colegas, ¿sí? Con los mismos colegas. Si se quiere hacer proyectos, ¿sí? Si tienes esa idea de hacer proyectos en colegiado, en colaborativo, pero si no tienes esa habilidad, pues, y ese conocimiento de que realmente esos proyectos pueden ser funcionales, difícilmente vas a poder hacer que los proyectos sean en equipo, que sean en colegiado. Entonces, esa es la clave. Conocer, manejar, tener alto grado de conocimiento, manejo y dominio de lo que te corresponde hacer, ¿sí? Ese es el punto. Muy bien. Una pregunta más. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene para usted la inclusión educativa dentro de su trabajo, hablando en la básica, ¿no? Más que nada nos vamos a enfocar un poquito más en lo que fue antes, Sí. porque es lo importante es cuando usted era... Experiencia de aquel entonces. Fíjate, exclusivamente esa escuela, el CAME12, Instituto Iris se llama. En aquel tiempo trabajaba un proyecto que se llamaba integración a la inversa. Integración a la inversa. ¿Por qué? Una parte era política, ¿sí? Había alumnos, porque la escuela era el Instituto Iris CAME12, escuela para ciegos y débiles visuales, nada más, ¿sí? Pero como era muy poquita la población, no justificaba, entonces por eso la parte política no justificaba tanto maestro, un maestro para 3 de primero, un maestro para 2 de, etcétera, etcétera, ¿no? Para cada grado. Se hace ese proyecto de integración a la inversa, donde se pueden integrarse a la escuela los hermanos, ¿sí? O los alumnos, ¿sí? Los niños de la comunidad alrededor.
Entonces se logra ese proyecto. Ok, ya entendí lo de a la inversa, porque normalmente es integrar a los niños ciegos en escuelas regulares. Exacto. Y aquí era integrar a los niños regulares a la escuela para ciegos y débiles visuales. Okay. Llegó el momento en el que la mayoría en los grupos había un niño ciego, 2 débiles visuales y 20 regulares. Entonces se volvió tal vez un grupo regular, una primaria regular. Pero también con el tiempo me tocó que por las mismas cuestiones políticas, como es CAME, Centro de Atención Múltiple del Estado, ¿no? Ya después se pudieron integrar todas las discapacidades, como lo es un CAM. Sí. Sí, ya no eran solo ciegos y débiles visuales. Entonces, en ese sentido, los alumnos regulares o los papás de los alumnos regulares fueron dejando. Y ahorita ya funciona, en la actualidad ya funciona como un CAM, hay de todo, hay de todas las discapacidades. Entonces, se ha hecho ese proceso, pues en aquel entonces era integración, ¿sí? Y se trabajó de esa manera, atendiendo esa integración de los alumnos, pues normovisuales, que se le puede llamar, y con alumnos ciegos, con alumnos débiles visuales. Y pues haciendo ajustes, haciendo adecuaciones para cada alumno, pues como lo requiere. Entonces, es lo mismo, pues ahorita, actualmente, en las escuelas regulares de USAER, donde hay USAER, así funciona, así como funcionó en aquel entonces el CAME, ¿sí? El CAME 2. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar con una muy importante pregunta, que es ¿considera que la vocación influye en el desempeño docente y por qué? Sí, es lo más relevante, ¿sí? Tener vocación implica tener esa integralidad, ¿sí? Esa integralidad de la que hablaba al inicio, que está implícita en los dominios, le llama este plan de estudio, y el enfoque por capacidades le llama dominios del saber, porque engloba todo. Entonces, y dentro de esos dominios está la vocación, y lo coloca en el primer dominio del saber, que es el saber ser y estar, y es el que implica los valores, la actitud, la ética y la identidad. Y eso te va dando, te va desarrollando vocación docente. Ahí tú te das cuenta. Es muy importante, porque lo hemos visto aquí. Entran alumnos que ni siquiera era su intención venir a esta escuela, venir a ser maestro, y mucho menos ser maestro de educación especial, pero no tuvieron otra alternativa, por una u otra razón, la que sea. Algunos lo siguen manifestando durante todos los 4 años, ¿sí? Otros se van enamorando de la carrera, sí. Le van viendo las virtudes, las bondades de la docencia de educación especial, y se van transformando, ¿sí? Se logra ese objetivo. Entonces, y eso es el ir desarrollando tu vocación docente. Es muy triste darnos cuenta que pudiera haber egresados que no tienen la vocación y que aún así van a ser docentes. Entonces, es lo más relevante, es lo más importante en tu profesión, porque si no tienes la vocación de ser docente de educación especial, no cualquier docente, ¿sí? De educación especial, vas a sufrir el resto de tu vida laboral, sí. Y no nada más tú como docente,
todos los que están ¿sí? alrededor, principalmente tus alumnos. Entonces, qué triste se dibuja ese escenario donde un profesional de la educación no tiene vocación, ¿sí? no logró desarrollarla, adquirirla en el trayecto de 4 años. Son suficientes para darte cuenta si te gusta, no te gusta, si tienes la vocación para hacerlo y si estás dispuesta a entrarle pues a esos retos. Y sobre todo tener las habilidades de decir, esto me está gustando, estoy aprendiendo, se me está facilitando. Sí, muchos nos damos cuenta que nos gusta, aunque a veces entramos inseguros a la escuela de decir, ay, no sé qué me espera, y te enamoras y hay otros que se desilusionan. Y lo más sano para todos es, si te das cuenta que no es lo tuyo, puedes retirarse con dignidad, porque es indigno ser un maestro quemado, pues un maestro que llegas enojado, llegas triste, llegas apático. Es triste. Sí, claro que sí. Pues muy bien, estas fueron todas las preguntas. Pues más que nada agradecerle por el tiempo, por el espacio. Y pues no sé, me enriquece mucho como estudiante, futura docente, como docente en formación, como lo mencionó usted. A qué me voy a enfrentar, o estas experiencias nos ayudan mucho a ver un poco el panorama de cómo ha evolucionado el tiempo en la educación especial. Pues muchas gracias y pues aquí concluimos la entrevista. Muy bien. Muchas gracias.